Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. En esta ocasión se trata del Café Forestal número 64, desde que comenzamos con esta iniciativa ya por finales de 2020. Es el número 24 de este año 2022 y en esta ocasión lleva el título de Micropaisajes vegetales en contenedores. Antes de nada, queremos agradecer a las personas asistentes a este Café Forestal su presencia y queremos agradecer especialmente al ponente de hoy su disponibilidad ante la llamada del colegio. Nuestro ponente es Javier Cantero Desmartínez, es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en explotaciones forestales. Ha desarrollado su actividad profesional en las provincias de Lérida y Madrid, tanto para la Generalitat de Cataluña como para la Administración General del Estado, y un corto periodo de tiempo en la empresa pública forestal catalana. Posteriormente, ya como funcionario del Estado y como funcionario en servicio en comunidades autónomas, ha estado en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Después pasó a la Consejería de Transportes e Infraestructuras, donde se dedicó primordialmente al seguimiento y vigilancia ambiental de obras, y después volvió a la Consejería de Medio Ambiente, donde ocupa en la actualidad la plaza de jefe de servicio de gestión forestal 3, pues aquí en la Comunidad de Madrid. Ha escrito numerosos artículos sobre diversos temas en variados medios especializados, coautor de libros como Árboles Singulares de Madrid, Árboles Singulares de la Sierra del Rincón, El Arbolado Monumental y Singular, Gestión, Conservación y Legislación, El Medio Ambiente en las Obras de Ampliación del Metro de Madrid, 2003-2007. Además, ha sido coordinador de la publicación Pasos de Fauna de la M501, ha sido colaborador en el libro Los Jardines de Palacio de la Moncloa, también ha colaborado en la redacción de textos, correcciones y documentación gráfica en otros libros, director de cursos, profesor en varios cursos y másteres, ponente en simposios, jornadas, etcétera, etcétera. Bueno, tiene una carrera dilatada, además tiene todas las distinciones de honor que se pueden tener del colegio y, por supuesto, hay que destacar también su labor como director en la revista Foresta. También ha sido subdirector y en la actualidad es miembro del Consejo de Redacción. El objetivo de este Café Forestal es mostrar un modelo de jardinería diferente apropiado para espacios reducidos. A continuación os voy a explicar cómo podéis interaccionar hoy con el seminario. Como todos sabéis, tenéis ahí un botón de preguntas y respuestas donde podéis ir dejando vuestras preguntas y al finalizar la intervención de Javier se las trasladaremos. También tenéis la oportunidad de participar de viva voz con vuestro micrófono, activando el micrófono y la cámara si así lo deseáis. Os recordamos que la jornada va a ser grabada y que bueno, que estará a disposición de la gente 2 meses después de su celebración. A continuación, vamos a colgar una encuesta para conocer la situación laboral de las personas asistentes. Así que, Mario, cuando quieras, ahí la tenéis. Dejamos 30 segundos para que contestéis y vemos los resultados. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a ver los resultados. Ahí los tenéis. Pues destaca las personas que están en la administración pública con un 32%. Posteriormente las que están en empresa privada, un 21%. Tenemos también un 21% de desempleados, un 16% de autónomos y un 5% de personas que están en empresa pública y otro 5% son estudiantes. Y con esto empezamos ya con lo importante. Javier, lo dejo en tus manos, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Como veis, esta es una primera parte de una parte de la jardinería que puede ser interesante viendo la encuesta que hemos realizado para aquellas personas que quieran, tanto en empresas privadas como en personas que empiezan, que quieran trabajar como autónomos, pues sí, cabe la posibilidad de dedicarse también a efectuar este tipo de pequeños paisajes vegetales a efectos comerciales. Entonces, voy a empezar teniendo en consideración que, como veis aquí, como os he dicho anteriormente, puede haber una segunda parte, si es que os ha parecido interesante. Es una segunda parte en la cual se trataría de ubicaciones y de cómo realizar este tipo de micropaisajes. Una cosa más, con independencia de las preguntas que podáis hacer al final,
no hay inconveniente en que me interrumpáis en cualquier momento si tenéis alguna duda. Y también os agradecería que si alguno de vosotros veis que hay algún nombre o alguna cosa que está equivocada, pues que me lo hagáis saber, no necesariamente ahora, pero sí posteriormente, para poder corregirlo para futuras posibilidades de hablar de estos asuntos. Sin más, paso a enseñaros lo que hay al respecto. Según el diccionario, empezamos siempre igual, según el diccionario de la lengua española, la palabra paisaje puede presentar varias acepciones. Una de ellas parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar, un espacio natural admirable por su aspecto artístico, o una pintura o dibujo que representa un paisaje, un espacio natural admirable. Esto es lo que pone en el diccionario de la lengua española. Aquí a la izquierda veis una imagen de un paisaje realmente bonito, es el nacimiento del río Mundo y evidentemente es imposible reproducir un paisaje de estas características. Y por tanto vamos a coger una pequeña parte. No se trata de hacer una escala de esto que estamos viendo aquí, como si fuera un Belén, no. Se trata de coger una pequeña parte de este paisaje, la que nos interese evidentemente, y llevarla a un recipiente a la misma escala que hay en la naturaleza. ¿Veis? Bajo esta misma cascada, cerca de esta cascada, aparece la Pinguicola mundi, que es una especie muy interesante, única y exclusiva de este lugar, y que se podría en una especie como de paludario, en este caso, o en un terrario, o en una maceta incluso, reproducir esta pequeña tesela, esta pequeña parte de lo que es un paisaje. Entonces vamos a ceñirnos a las dos primeras, lógicamente, puesto que estamos hablando de paisajes, puesto que estamos hablando de jardinería, estamos hablando de elementos vivos. Es decir, que por pequeña que resulte, leo, si recreamos una exigua, aunque ínfima porción de un paisaje, no se pierde la condición de tal y puede ser observado desde un determinado lugar, como dice la definición, cuando también desde más orientaciones. En cuanto ya sí tratamos de la tercera acepción, de la habilidad del artífice, de la persona que realiza este micropaisaje, dependerá la naturalidad del mismo, así como que aparezca admirable por su aspecto artístico. Es decir, que aquí tenemos que hablar también de lo que es la faceta artística de esta condición de la jardinería, de esta jardinería. Esta tarde, como digo, hablamos de jardinería, lo que implica la condición de contar con elementos vegetales y que estos estén vivos. Se incidirá en las especies conocidas como alpinas, sean estas vivaces, bulbosas, leñosas, rizomatosas, helechos, incluso las que en realidad no procedan de la alta montaña. ¿Por qué? Pues porque son las más frecuentes en jardinería y tienen una serie de características que las hacen pues, interesantes para estos espacios reducidos. Estas condiciones pues, son una belleza de floración, un tamaño pequeño e incluso un desarrollo lento. Aquí podéis ver una gipsofila que es muy pequeñita, como un puño, una gipsofila cerastioides, que puede perfectamente ser albergada ella o unas cuantas más en un pequeño macetón o en una jardinera. Aquí a la izquierda, para hablar de lo que es dicho que no procedan de alta montaña, pues tenemos un ciclamen africano, tenemos ciclamen balearicum, tenemos un montón de especies que incluso son cercanas a las orillas del mar. Ya digo, el elenco es extraordinariamente amplio. Tanto es así, como digo, que dependiendo del ámbito geográfico y de las características climatológicas de este, puede optarse por otro tipo de plantas. Esto está abierto a cualquier tipo de afición, digamos. Pueden ser cactos, pueden ser suculentas varias, pueden ser orquídeas, lo que se quiera. Nunca se debe de olvidar tampoco el factor humano. También dependerá, será en función de los gustos o de las necesidades de los creadores de estos micropaisajes. Es decir, si estamos hablando en Murcia y queremos realizar micropaisajes en Murcia, pues difícilmente podremos encontrar, digo Murcia, como digo Sevilla, como digo lugares calurosos, es difícil que podamos realizar micropaisajes procedentes de plantas alpinas. De la misma manera que en alta montaña es difícil que podamos hacer micropaisajes con especies carnosas de Sudáfrica, por ejemplo. Aquí podéis ver un par de ejemplos de lo que estoy diciendo. A la izquierda es un pequeño micropaisaje en el cual pues, prevalecen las carnosas, ¿no? En este caso una izoa,
Y aquí abajo pues, es un micropaisaje que también puede ser de montaña, porque la Pleione formosana es una especie que se emplea mucho también en rocallas, es una orquídea muy bonita, china, de Formosa, como dice su nombre, de Taiwán, y que es, como veis aquí, está instalada en un macetón que, bueno, he eliminado la parte de macetón para que no haya, pues para que quede más bonito, qué demonios. No confundamos estas recreaciones con los dioramas, aunque tengan también, como los dioramas, finalidades didácticas, puedan llegar a tener finalidades didácticas o de entretenimiento. De hecho, de este tipo de micropaisajes hay en muchos jardines botánicos y tienen, lógicamente, finalidades didácticas, ¿no? No son dioramas en sentido estricto, como leo aquí, ya que no existen transparencias de ninguna índole y, como se ha indicado en las diapositivas anteriores, la escala es real. Esto es muy importante. Tampoco en sentido amplio, pues los personajes son elementos vivos. La escena, que está conformada por componentes naturales, es viable observarla desde diferentes ángulos, de manera que no existe fondo. Es decir, lo que es una definición clásica de diorama, aunque tenga, como digo, concomitancias, no es un diorama de ninguna de las maneras. En cuanto al ámbito de exposición, por lo general es al aire libre. Ese es un diorama de caja, hay muchos tipos de diorama, o varios tipos de dioramas. Este es un diorama de caja, en los cuales los elementos pues, han fallecido ya hace tiempo, los pobrecillos, y se encuentran en interior en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Aquí veis que no hay diapositiva, pero es curioso, puede resultar curioso lo que os quiero explicar. Aquí quería poner una fotografía de un micropaisaje de Fernando González Bernaldez, que se encontraba en su momento en la cátedra de proyectos de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando fui a fotografiarla, para poner también como ejemplo de lo que no es lo que vamos a tratar hoy, pues resulta que ha desaparecido, nadie sabe dónde está el pequeño cuadrito. Era un cuadrito en el cual se veía, si mal no recuerdo, pues se veía el suelo y se veían unas cuantas pequeñas plantas, no sé si había algún sedum, si había algún musgo, y aquello no dejaba de ser un micropaisaje, evidentemente más cercano quizás a lo que fuera un cuadro. La tercera acepción que vamos antes de la Real Academia, de la Academia de la Lengua, pero había un punto fundamental, y es que no eran elementos vivos, estos habían pasado a mejor vida hacía ya tiempo. Es decir, que plasmar en un cuadro una mínima porción de naturaleza formada por musgos, gramíneas u otras plantas sobre su propio sustrato de tierra se acerca, como he dicho antes, a la tercera acepción de paisaje del diccionario, aunque no sea ni una pintura ni un dibujo. En cualquier caso, no deja de ser una naturaleza muerta y puede resultar de una belleza admirable si se hace bien, pero se aleja de lo que ahora mismo nosotros estamos aquí tratando. Antes se ha hablado de acuarios y terrarios. Aquí tenemos un paludario, que no deja de ser un terrario con partes húmedas, ¿no? Y si tenga unos animales se acerca más a un micropaisaje que lo que hemos hablado anteriormente, aunque este está en interiores y se puede ver simplemente desde un punto de vista, ¿no? Es el paludario del Centro de Interpretación del SUEBE en Asturias, en Gobiendes. Los micropaisajes vegetales en recipientes son una modalidad de jardinería que puede ofrecer un gran interés tanto para el aficionado como pues incluso para un profesional, ¿no? Y tiene mucho interés tanto desde un punto de vista geológico, un punto de vista paisajístico, incluso, como hemos dicho antes, desde un punto de vista artístico. Al igual que en el caso general de la jardinería de rocallas, no se trata de realizar paisajes a pequeña escala, que esto, insisto, es muy importante, sino de recrear retazos de naturaleza a escala real, acercar microteselas del paisaje. Por lo general, como he dicho, esta es una deformación profesional mía o una deformación de gustos, el factor humano que hablaba antes, por lo general de alta montaña al jardín. ¿Por qué digo una deformación? Porque a mí realmente lo que me gustan son las rocas. Aparte de esto también, evidentemente, soy un gran aficionado a las rocallas, y las rocallas por lo general se suelen realizar con especies alpinas de alta montaña. Estos retazos de los que hablamos son de exiguo tamaño y dependen de la superficie que el contenedor en sí ofrezca. Aquí a la izquierda veis una imagen, esto está abajo, es Villargusán, esto está en las Ubiñas Leonesas, y como podéis ver, el paisaje es muy bonito, tenéis allí este roquedo, pero este micropaisaje, aquí en este canchal, podéis ver un montón de especies diferentes, de diferentes géneros. Todas ellas son especies alpinas, bueno, o de montaña, y todas ellas son especies propias de rocallas, y
perfectamente, si cogiéramos un pedacito de aquí, hiciéramos una fotografía, lo podríamos llevar a un contenedor en función del tamaño que tuviéramos de este, y aquí es lo que realmente realizaríamos un micropaisaje. Estos micropaisajes pues, pueden tener un montón de posibilidades, se pueden recrear un montón de teselas, como he dicho, de microteselas que comentaba antes, ¿no? Es decir, pueden recrearse, pueden colocarse una piedra y en ella, si hay una fisura, recrear fisuras de rocas con sus plantas ocupantes. Aquí tenemos unas saxifraga frágiles en calizas, una zona de no muy alta montaña, de 900, 800, 900 metros de altitud. A mano derecha, pues tenemos dos asplenium, dos helechos, Asplenium tricomanes y Asplenium rutamuraria, en calizas también, en este caso en Navarra, y como podéis ver, crecen igualmente, son plantas fisurícolas, ¿no? Como plantas ya no tan fisurícolas, pero que sí de intersecciones entre rocas, tenemos también otros dos Asplenium en la imagen de la izquierda arriba, de Asplenium septentrionale y Asplenium bilioti. Y abajo pues tenemos también una zona de fisuras de Teucrium perennaicum a la izquierda, que no está en flor todavía, y Erinus alpinus, que sí que se encuentra en flor. También puede ser con cavidades, ¿por qué no? Como en este caso, con Sedum dasyphilum. Otra concavidad con Saxifraga trifurcata y Asplenium tricomanes en la fotografía superior. Y en la inferior, pues es también una concavidad, una pequeña hendidura, que posiblemente no tenga ni siquiera salida de aguas, con Allium palentinum, Sempervivum vicentae cantabricum, Acinus alpinus y Sedum album. Todas ellas, como digo, son especies, incluso hay alguna más que desde aquí no la tengo, no, es Acinus alpinus. Y bueno, esto también podría recrearse perfectamente. En otros casos, lo que hay son plantas que crecen en pequeñas caries de las rocas, casi en superficie, como este Erodium paularense, de Lozoya, en la provincia de Madrid. O incluso abrazar rocas, como esta imagen de Rhamnus pumila por encima de Canfranc. Evidentemente, en este caso, es muy claro que el crecimiento es lento, el desarrollo es muy lento, y por tanto conseguir este tipo de imagen, este tipo de micropaisaje, requiere mucho tiempo. Pero bueno, es viable. En otros casos estamos hablando de cubrir superficies verticales planas, como en este caso tenemos Adiantum capillus veneris, como veis en la de la derecha, y en la de la izquierda también. Superficie además arcillosa y rezumante de humedad en épocas. Pero también podemos hablar de cortados yesosos, secos, como en este caso con Sedum gypsicola, incluso extraplomos. Después veremos las rocas perforadas y vemos que las plantas que crecen en extraplomos pueden de alguna manera instalarse en las partes inferiores de o laterales de estas rocas perforadas. Petrocoptis pyrenaica glaucifolia de la cordillera cantábrica y Asplenium tricomanes. Las superficies planas, cuando son convexas, son difíciles de cubrir, todo hay que decirlo. No obstante, las hay que antes han sido colonizadas por musgos y con el tiempo pueden llegar a albergar en sus pequeñas fisuras pues restos estos restos que quedan como sustrato lo pueden aprovechar plantas muy frugales, como en este caso el Sempervivum arachnoideum. Y bueno, hay veces que dices, ¿cómo es posible que estas especies crezcan aquí, ¿no? Estamos viendo una Saxifraga pubescens en los Pirineos que dices, caray, ¿de dónde saca chicha esta pobre planta para tirar adelante, ¿no? O esta otra. En cualquier caso, un micropaisaje no tiene por qué ser ni mucho menos monoespecífico. Puede haber más de una especie, como aquí, que está creciendo una armeria, un cojincillo de la sierra, una armeria cespitosa y una Saxifraga pentadactylis en la sierra madrileña, en la Maliciosa. Pero bueno, hay casos claros en la naturaleza que llaman realmente la atención. Parece sacado de una película de Indiana Jones, pero bueno, esto es aquí en España y es un bolo calizo cubierto de lechos y briofitas variadas. Evidentemente no se trata de reproducir una cosa así, pero en pequeña escala podría incluso conseguirse, ¿por qué no?
como vuelvo atrás, aquí está. Esta modalidad de jardinería puede entroncar con la técnica de las composiciones de bonsáis. En ciertos casos, los bonsáis no es raro encontrar que se encuentren, aparte de la especie principal, pues haya especies acompañantes que son propios de micropaisajes y que podrían incluso llegar a serlo. Puede hacerse, vamos a ver, yo no soy para nada conocedor ni aficionado a los bonsáis, pero desde luego introducir los bonsáis en estos pequeños micropaisajes no tiene ningún sentido. Sería el caso contrario, ¿no? No hay nada que objetar que se emplee bonsáis de escaso tamaño en el caso de que estas especies sean plantas pequeñas que no se desarrollen más, como aquí hay Juniperus chinensis que están creciendo en esta roca perforada y que, bueno, podría ser perfectamente un micropaisaje, puesto que estos arbolitos durante un tiempo pues no crecen demasiado. Y en cuanto a lo que digo, aquí hay un detalle de las plantas acompañantes, que son las Plenion tricomanes, que también hay en este mismo algunas otras especies, como pueden ser, aunque no se ve aquí, algún Sempervivum. Pero lo que de ninguna manera estamos hablando es que los paisajes estos que se pretenden hacer en los bonsáis, estos bonsáis paisajísticos, en ningún caso tienen que ver con lo que estamos hablando hasta ahora. Están formados por elementos vivos, pero son a escala, es decir, pueden semejar un bosque, puede ser, o sea, difícil de conseguir, puede ser una imagen muy bonita, pero desde luego no es un micropaisaje porque no están hechos a escala real. Ponemos otra serie de ejemplos en los cuales se consideran paisajes porque muchas de estas especies que aquí aparecen son especies propias de rocallas. Incluso lo que decía antes, las partes de las rocas perforadas y las rocas incluso los propios de los... A ver, es que está compartiendo, disculpadme un minuto, que no puedo leer. Ahí va. Un momento, por favor. Los recipientes pueden llegar a formar parte del micropaisaje en los casos de rocas perforadas y rocas porosas. Veis aquí, antes habéis visto un Sedum gypsicola en su lugar natural. Este Sedum gypsicola que hay aquí abajo está en un micropaisaje en el Jardín Botánico de Madrid. Y incluso estas plantas de género Cotoneaster, Juniperus, Sedum y Sempervivum estaban en el Jardín Botánico de Madrid también, en uno de los bonsáis que hemos visto. El relieve que proporcionan las rocas realza el aspecto paisajístico. También podría darse el caso de un micropaisaje plano, pero bueno, en cualquier caso siempre tiene mucho más un aspecto paisajístico claro si tenemos rocas. Aquí vemos unas rocas de tipo pizarra con un tronco en el cual aparece un Sempervivum barbulatum y un Sedum anglicum detrás, y aquí a la derecha una rosularia en unas piedras calizas. Los micropaisajes constan de piedras, por lo general, con todos los calibres necesarios, incluyendo la arena, las plantas que crecen entre o sobre las rocas y el sustrato en el que se desarrollan. Que también podemos, como hemos visto anteriormente, poner palos, troncos en función del tamaño. Aquí veis un pequeño micropaisaje en un contenedor, en un macetón, en el cual aparecen también bulbosas, narcisus. Este en concreto lo que alberga es una serie de bulbosas que van floreciendo a lo largo del año, de diferentes especies, lógicamente, de una zona muy pequeña, de apenas de 1 hectárea, todas las bulbosas que aparecían en ese lugar, divididas por orientaciones, pues aquí van apareciendo, pues a lo mejor desde el mes de enero, febrero, marzo, y luego incluso tenemos las de floración otoñal. Y por eso digo que pueden tener un interés didáctico importante. Hay casos, ya nos vamos yendo un poco por las ramas, hay casos en que la porosidad de ciertas rocas volcánicas las hace aptas para albergar plantas en su propio seno, ¿no? Aquí vemos como hay una orquídea en esta roca volcánica, y en esta otra, pues sí, también hay de orquídeas junto con los musgos que se han ido desarrollando. Y en casos, la toba artificial también se emplea, es decir, no solo rocas volcánicas son porosas, también hay
plantas que se hacen ad hoc especialmente para instalación de plantas, en este caso calcícolas, y que necesitan muy poco sustrato para desarrollarse. Esto evidentemente está puesto como ejemplo, no es un micropaisaje, es una pared que está dentro está en un jardín botánico, en Edimburgo en concreto, y como veis, pues estas rocas de toba se han realizado artificialmente, luego se han preparado los orificios y se están plantando con diferentes especies. Este es un ejemplo de una campánula moretiana, años después, esta foto ya está hecha años después de que las plantas que veíamos en la diapositiva anterior hayan ido medrando y desarrollándose. Y como puede apreciarse, sin ningún problema. Lo que decíamos antes, que los musgos contribuyen a que las plantas, que sean las plantas frugales, se pueden instalar, ¿no? Simplemente basta que vayan acumulándose los musgos, los que vayan muriendo, líquenes y demás, como que se vaya creando una pequeña cantidad de suelo suficiente para que estas plantas puedan desarrollarse. Aquí tenemos Allium palentinum y Sedum album en esta pequeña marmita. Y esto es, bueno, otro caso ya de un Asplenium tricomanes creciendo directamente en una cubeta natural de piedra caliza. Antes veíamos una cubeta natural pero en la montaña, y aquí la estamos reproduciendo en interior, en este caso porque es una exposición, pero vamos, esto se puede tener fuera de las casas. No siempre los contenedores a emplear son convencionales, pueden servir cortezas, en especial corcho, maderas, fibra de coco, raíces de helechos, como veis, vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Ramas, en caso extremo podemos incluso ver tapones de corcho. Aquí un Polypodium vulgare creciendo en la parte exterior de una pieza de corcho. Aquí vemos que en un determinado lugar, pues a alguien se le ocurrió sobre una tronca de chopo que estaba semipodrida, pues plantar algún Sempervivum tectorum, y aquí se va desarrollando con los años. Claro, el futuro que él espera es que cuando se acaben pudriendo, pues habrá que buscar uno nuevo, pero mientras tanto, ahí lo tenemos. Esto es creo que es una bromeliácea, plantado en el interior de una pieza de corcho. Aquí vemos también cómo crecen en bornizo de corcho. Estamos hablando ya no en exterior, estamos hablando en invernadero, y mirad lo que os decía antes del tapón de corcho. Una pequeña orquídea en un tapón colgante de corcho. Estos serían también micropaisajes, es una cuestión de gustos. Están en una exposición. Por supuesto, esto se puede tener en función de las características climatológicas del lugar, se pueden tener en el exterior. Más casos, en este caso también son orquídeas, en fibra de coco, en madera, en rama de alcornoque, y aquí un tronco, una rama de Ailanthus altísima cortada, porque no interesaba tener esta especie, pues se ha empleado también, se ha aprovechado para plantar bromeliáceas. Y este es un bonsai muerto, que una vez que había muerto, pues se ha empleado como soporte para plantas epífitas. Incluso un paquete de turba que ha sido invadido por el musgo, pues adquiere una belleza especial, ¿no? También nos encontramos con tiestos de raíz de helecho, con plancha de raíz de helecho, en este caso con una orquídea. Es cierto que algunos de estos sustratos o algunos de estos contenedores, digamos, ya no pueden encontrarse porque empiezan a estar prohibidos en los lugares de procedencia, pues porque se hacía mucho daño. Tamaños los que queramos. Hay para todos los gustos. Fijaos en estas, incluso en en el de abajo, el mismo contenedor está hecho también de fibra de helecho. Aquí en raíz de helecho, de helecho arbóreo, tenemos estas orquídeas. En cuanto a los vegetales, pues como he dicho, pueden ser, a medida que la superficie mengue, pues los vegetales serán más pequeños, las especies presentes,
o de desarrollo más exiguo, más lento y más reducido. En cuanto a combinaciones, las especies han de ser compatibles, tienen que tener requerimientos ecológicos similares, si no, malamente vamos a encontrarnos con especies que no medren bien o que sean superadas por las que están en mejor situación. Otra cosa es que en este caso, como podemos ver aquí, con dos sedum que se pueden encontrar en todas las montañas españolas, incluso en una misma roca, en función de la orientación podemos encontrarnos con sedum hirsutum, que es la especie que tenemos aquí arriba, y con sedum brevifolium. El sedum brevifolium es más proclive a vivir en orientaciones más soleadas, mientras que el hirsutum necesita un poco más de sombra. Bien, pues en una misma, por ejemplo, en una maceta se podría poner en la parte que tengamos siempre orientada a norte el sedum hirsutum y en el otro pues, el sedum brevifolium. Sería fácil, siempre y cuando además luego lo pudiéramos ver. No tendría mucho sentido que no hubiera visión hacia norte o hacia sur, de manera que no pudieran apreciarse estas especies. Volvemos a especies de escaso tamaño, de poco tamaño, escaso desarrollo, crecimiento lento, que no obliga a labores frecuentes de recorte o eliminación de las plantas. No interesan tampoco los sistemas radicales muy profusos que compliquen los trabajos de trasplante o extracción. Fijaos, en esta especie, una Dravaderiana, esta Dravaderiana no tiene ni siquiera el tamaño de medio puño. Aquí lo vemos y nos parece que, bueno, que es grande. No, es una plantita ínfima. Y además, no creáis que con los años esto va a desarrollarse salvajemente, no. Con dificultades va a hacerse como mucho del doble o el triple de lo que aquí estamos viendo. El tamaño de las rocas dependerá de las dimensiones del recipiente. Podrán superar en planta levemente y en algunos casos los límites del recipiente, como podéis ver, plantas que salgan por encima del, rocas o palos que salgan por encima del recipiente, pero bueno, tiene que permitir la manejabilidad del mismo, y también que resulte aceptable, como pone aquí, estéticamente. Y lo mismo se dice de troncos o palos. Vaya. Un momento. Si el recipiente es de piedra o incluso de metal, los hay que tienen un inconveniente, y es que no hay que los mueva. La piedra no debe ser disonante tampoco con los materiales de construcción del contenedor, es decir, si este contenedor está hecho con roca de pizarra, pues lo suyo es que lo que albergue sean plantas que crezcan entre rocas de pizarra. Pero ya digo, el problema que tienen estos grandes contenedores es que son, pues, lógicamente, muy poco manejables. En cuanto al material pétreo, conviene que todos sean de la misma procedencia. Pequeñas diferencias conducen a una sensación de artificialidad que no es nada agradable. Entonces, aunque tengan diferentes tamaños, lo bueno es que todos procedan del mismo sitio y sean del mismo origen, vamos. Al menos lo aparente. Las rocas, pues, pueden ser muy bonitas, es decir, sin necesidad de haber plantado todavía nada, un micropaisaje ya solo con roca nos está diciendo si aquello tiene futuro o no. Hay pequeños detalles, la coloración, la textura, la porosidad, la presencia de anfractuosidades, ahora veremos algunas diapositivas, los recovecos, las fisuras, las diaclasas, las caries, los diques, las venas, los estratos, los fósiles que puedan incluso albergar, los cristales minerales, y luego la cubrición por parte de vegetales inferiores, como algas, líquenes, musgos y muy rara vez hepáticas, y depende también que estén bien en función de los precitados detalles, porque hay plantas como los líquenes, hay especies como los líquenes que pueden crecer en superficies planas, pero hay otras que requieren precisamente esas anfractuosidades o pequeñas fisuras para desarrollarse debidamente. Y cuando las rocas, sean del calibre que sea, estén sin meteorizar, limpias de organismos, pues se puede naturalizar con la aportación de sustancias orgánicas o mediante el empleo de envejecedores comerciales, que deben aplicarse antes de efectuarse la plantación,
por si son tóxicos, y si no, también porque pueden ensuciar, o con caso contrario, consumo cuidado. Por ejemplo, estos son granitos blancos procedentes de cantera y tardan muchos, muchos años porque además tienen una superficie muy fina, el gránulo se ve poco, se nota poco, con lo cual son más difíciles de colonizar. Entonces, bueno, siempre cabe la posibilidad de envejecerlo con productos químicos comerciales. El problema de estos productos químicos comerciales es que muchas veces se lavan, no se fijan bien y se lavan. Entonces es conveniente tener que volver, y luego además, como en este caso, que el aspecto que ofrecen no es demasiado natural, puede parecer, sí, son oxidaciones de magnesio, de hierro, de manganeso, pero le falta desde luego algo, que es el elemento vegetal, el de las briófitas u otras especies. Pero bueno, siempre mejor que no que quede en blanco nuclear. Aquí vemos musgos y líquenes, y Sempervivum pumilum en calizas carboníferas. Estos venían de origen. Cuando provienen de zonas más o menos de una altitud y unas condiciones climatológicas similares al lugar donde vamos a tener ese micropaisaje, estas plantas se conservan, estas plantas inferiores se conservan, pueden vivir, pero la mayor parte de los casos, como también veremos más adelante, acaban desapareciendo. Fijaos en estas caries, en calizas carboníferas, no solo es que estén sobreviviendo los musgos y los líquenes que hubiera anteriormente, sino que en este caso incluso se están multiplicando. Pueden llegar a cubrir más de lo que aquí vemos. Esto es un micropaisaje, es un macetón grande con Sempervivum ciliosum, y como veis, bueno, posteriormente el problema que ocurre es que muchas veces estos Sempervivum, bueno, estas plantas en general acaban cubriendo también a los musgos, a los líquenes, y acaban desapareciendo en ocasiones precisamente por eso. Lo cual es significativo, es que significa que el micropaisaje está funcionando. En este caso hablábamos antes de cristales. Aquí vemos cristales aparentes de yeso con el Sedum gypsicola en un macetón. Bueno, en este caso estamos aquí viendo un típico musgo un líquen de rocas ácidas que, aunque muera, en muchas ocasiones, si lo llevamos a zonas más bajas y más cálidas y menos húmedas, pues nos puede ocurrir que desaparezca, pero que se muera, pero que no desaparezca, porque aún muerto, o aparentemente muerto, aunque no se desarrolle, se han quedado tan pegados a la roca que se conservan, aunque con unos colores menos vivos, pero se conservan. Veamos este caso. Aquí se ve como las costras liquénicas pueden permanecer, pero con muy poca actividad, y con el tiempo, pues las más vistosas, como las que veis ahí, pues acaban desapareciendo. Tardan, pero desaparecen. Y a veces son sustituidos por otros líquenes, o por musgos, o por algas, que son más cercanos o que crecen mejor en las nuevas condiciones. Pero vamos, estos si las hemos cogido y las hemos elegido precisamente por estos líquenes, que son los más cercanos además a las plantas que vamos a poner ahí, porque esto es muy importante, conviene que las plantas estén siempre en el tipo de roca y con los tipos de líquenes o de otros vegetales inferiores que sean propios de los lugares donde estas plantas medran. Bueno, los musgos tienen la ventaja, ¿no?, de que cuando se secan, a poco que se les proporcione humedad o un buen riego, la respuesta es inmediata. Aquí estamos viendo determinadas pruebas, ¿no?, para impedir o retrasar procesos, y bueno, también hay que tener cuidado con la orientación, lógicamente. Especies que son de sitios más frescos, pues en sitios más cálidos habría que, estoy hablando de especies de musgos, de líquenes, tal, deberíamos orientarlos hacia el norte. También es verdad que se podrían realizar micropaisajes exclusivamente de estos musgos o líquenes.
Pues bueno, aquí es que está claro que el sustrato siempre tiene que ir acorde con lo que, no solo con lo que necesitan las plantas, sino con el tipo de roca. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que las plantas son las propias, o sea, vamos a poner las rocas propias del lugar donde crecen estas plantas, lógicamente el sustrato que deriva de estas propias rocas tiene que ser lo más parecido posible. Es decir, carece de sentido colocar una planta calcícola con plantas con plantas de lugares ácidos y bueno, ponerle después un sustrato de calizas, pero esto no cuajan. O sea, didácticamente tampoco tiene mayor interés, es complicado, es incluso peligroso, diría yo. Luego volvemos otra vez a lo de los troncos, puesto que estábamos hablando ahora mismo de materiales, troncos de Juniperus nana. Conviene que sean troncos que sean resistentes a las condiciones de riego, que sean difícilmente, que se pudran con dificultad, para que no tengamos que estar cambiándolos continuamente, ¿no? Eso que decía, que por ejemplo los de enebro y sabina y demás, pues son bastante resistentes sobre todo el género Juniperus, son bastante resistentes a las pudriciones. En cuanto a recipientes, ya no solo hemos visto los anteriores que hemos puesto como ejemplo, incluso un tapón, ¿no? Los más habituales pues suelen ser, aunque variados, pues son las pilas, tenemos las macetas de barro o terracota, macetones, tinas, que son frágiles, pero son baratas y se manejan muy bien. Y incluso las propias mesas jardineras destinadas a albergar recipientes pueden convertirse en contenedores. Veremos también un ejemplo. Aquí tenemos una pila de toba no artificial, de toba natural, que en su origen está destinado pues, o a lavar o a alimentar, perdón, a dar de comer o de beber a los animales, ¿no? Pero que posteriormente, una vez que se pierden estas funciones, o si alguien las encuentra y está dispuesto a adquirirlas, pues tienen un buen futuro en este tipo de jardinería. Aquí vemos un montón de ellas. En su origen ninguna está hecha especialmente para ello, pero bueno, se han debido de ir comprando en los diferentes lugares de España y aquí están a la venta. Arriba vemos un ejemplar, los materiales son muy variados, el de arriba es el granito, el de abajo es piedra caliza. Claro, los que están destinados a bebederos, pues lógicamente no tienen ningún orificio. Si los queremos utilizar para este tipo de jardinería, nos vemos obligados a efectuar los orificios correspondientes. No son tan difíciles de hacer, pero hay que tener cuidado para que no se rajen estos recipientes. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Muchos de los, ahora mismo en los países donde hay más afición que en España a este tipo de pequeños jardincitos, pues se hacen incluso especialmente, se hacen ad hoc con los materiales pertinentes y luego pues se acaban naturalizando. Esto es en España, sin embargo, es un contenedor de este tipo con las caras, contenedor de arenisca, y las caras con el tiempo se van cubriendo de líquenes. Aquí vemos algún detalle de los mismos. Y claro, esto ocurre en la España húmeda, donde estos líquenes se desarrollan con rapidez. También decía que en otros países se realizan contenedores de esta índole, pilas, del tamaño buscado y la profundidad deseada. Bueno, en España también las hacen, ¿eh? No está hecho de manera artificial, pero sí que es una piedra que se ha perforado, una persona que es capaz de hacerlo, y ha cogido ya previamente una roca cuyas paredes estaban colonizadas por musgos y líquenes. No hay más que hacer posteriormente un agujero de desagüe inferior y ya disponemos de una pila en condiciones. Estos son nuevos ejemplos. Estos son artificiales, ¿eh? Estos están hechos especialmente. Vaya. Esto es igual, todos estos son artificiales, estos me parece que son de Londres,
de los Kew Gardens. Y luego nos encontramos con lo que hablábamos también de piedras, rocas perforadas. Aquí vemos una roca perforada que se ha llevado a un determinado lugar, a un jardín, sin saber muy bien con qué finalidad, pero si elimináramos aquí todo lo sobrante, no todo, porque también vemos que hay un sedum album, pues podríamos tener un micropaisaje perfectamente llevado, vamos, precioso en esta roca perforada. Fijaos que en cualquier roca perforada, en estos alveolos, pueden crecer plantas de esta índole, como este Orostachys minuta. Bueno, los Orostachys es un género que es como si dijéramos, a partir del género Sempervivum y los géneros Sempervivum y Joviobarba en Europa, van llegando hasta el occidente de Asia y luego posteriormente son sustituidos por otros géneros cercanos, como pueden ser Rosularia o Orostachys. Orostachys llega hasta Corea y Japón. Y este en concreto pues crece en una roca natural, pues en las caries de esta roca. Vemos la piedra esta perforada que habíamos visto antes, que decimos, caray, pero es que por este lado, ¿cómo la aprovechamos? Pues bien, puede aprovecharse, como hemos visto en un principio, hay plantas que son perfectamente adaptables a los extraplomos. Hablamos de Petrocoptis y hablamos de muchas otras, de muchos helechos. Asplenium tricomanes, Sarcocapnos emeafila, hay muchas otras. ¿Cómo se llama esta? Caenorhinum orianifolium. Y aquí mismo, en una piedra de estas calizas de carreteras abandonadas antiguas, donde aparece esta, pues por los años ha ido perforando y se ha cubierto de un sedum y de musgos, de manera que se ha convertido en un pequeño micropaisaje sin la ayuda de nadie. Aquí hablamos de macetas, macetones y tinas. Fijaos, aquí estos están dedicados al género Sempervivum, diferentes especies del género Sempervivum con sus diferentes rocas en función de las necesidades, en función de también el lugar de origen de estas plantas, plantas que crecen en pizarras, otras crecen en rocas calizas, otras crecen en granitos o neises. Esta está en pizarra ordovícica, Sempervivum tectorum. En unos inicios esto luego se cubre por completo de plantas. Es una de las que hemos visto antes esta roca en concreto, es una que hemos visto anteriormente con los líquenes, en los cuales se manifestaba cómo iban desapareciendo los líquenes. Pues aquí está ahora mismo con Sempervivum marmoreum y la planta pues va cubriendo no solo la roca, sino que también va cubriendo el mismo macetón. No existen diferencias esenciales entre recipientes de barro y terracota, que es tierra cocida en italiano. Son lo mismo, aunque depende, los colores de la terracota suelen ser siempre más similares al rojo debido al tipo de arcilla, con presencia de hierro. Las macetas o tiestos de barro ofrecen un abanico más amplio de colores, pues se pueden realizar con arcillas de tonalidades variadas, yendo del amarillo al gris oscuro. La calidad del material varía según el tipo de arcilla, más que otra cosa, las condiciones de la cocción, no tanto el nombre con el que se ha conocido. Me parece que porque lo digamos en italiano, pues tengan mejor calidad. Aquí, bueno, en cuanto a formas, pues hay de todo tipo. Hay cubetas, bueno, como veis en estas imágenes, todo lo que queráis. No todas ellas sirven para micropaisaje. Por lo general, para un micropaisaje conviene que tengan una superficie bastante más grande que la parte inferior, o por lo menos que sean las estrechitas que veis allí no tienen mucha función para este tipo de jardinería. Aquí vemos dos de ellas cercanas, son de diferente forma, de diferente sección. Pero el problema de las que son muy abiertas, pues bueno, que aparte de que ya de por sí las macetas son frágiles, pues cuando las piedras, las rocas estas, están ejerciendo presión sobre los laterales, el más mínimo golpe pues puede conducir a esto que veis aquí. En las calizas miocenas, pues que por el peso se han acabado cargando el macetón.
Es lo que digo, que mayor inclinación del perfil a igualdad del resto de condiciones, pues mayor fragilidad de las paredes del tiesto. Podéis ver aquí una que tiene un perfil menos inclinado que la otra, por tanto tiene menos riesgo de que se rompa. Y con independencia de las dimensiones del recipiente, pues los orificios de drenaje pueden ser basales o laterales. O en comarcas muy lluviosas conviene que los agujeros se encuentren en la base y que en casos extremos que sean numerosos para evitar encharcamientos. Pero bueno, existen opciones de todo tipo. Esta en concreto, pues alguien decidió diseñarlas de esta forma, con más orificios. La verdad es que no sé con qué fin, pero ahí lo tenéis. Y en los orificios laterales, que haya por lo menos 2 enfrentados y que se encuentren cerca del fondo. Solo se recomiendan para sitios muy poco lluviosos o cuando alberguen especies amantes de cierta humedad edáfica. En el sentido de que en la parte que hay, en el espesor que hay por debajo de este agujero, siempre se acumulará el agua. Y bueno, ya después de dibujos y demás, pues para gustos están los colores y las formas de los contenedores. Este es grueso, este es un acabado muy vasto, pero bueno, no deja de tener su encanto también. Y con el tiempo, pues estos contenedores no solo es que se vean desbordados por las plantas, como hemos visto antes con el Sempervivum marmoreum, sino que acaban con la humedad ambiental, acaban también naturalizándose. Y bueno, se pueden, como hemos dicho, se puede acelerar esta colonización mediante empleo de sustancias diversas. Hay personas que recomiendan la leche o el yogur. Ay, por Dios. Bueno, aquí veis ejemplos de semprevivas que en el caso de abajo es de calizas, en semprevivas en el caso de arriba pues está hecha en granitos y neises. Una de la izquierda procede del Cáucaso, esta sin embargo es un endemismo ibérico, español, puesto que no hay en Portugal, que es del sistema ibérico, sitios ácidos. Esto es una de las cosas que decía antes, que se podían poner especies en función de la orientación. Aquí hay una roca intermedia que lo que hace es que en las plantas que son propias de umbría impide que el sol las queme. Y sin embargo hay otras especies que son propias de solana que están pues orientadas debidamente. En cuanto a mesas jardineras, estas mesas jardineras por lo general se diseñan para llenarlas de arena y que luego se vayan colocando a ras de esta arena diferentes macetas en función de la época del año. No obstante, pueden convertirse en contenedores también con una dificilísima movilidad, como hemos visto anteriormente. Os va a sobrar tiempo y todo. Como veis aquí, estas mesas jardineras, las veis como primero se han llenado como natural de sustrato, después se han ido colocando diferentes rocas en función de lo que quisiéramos que albergaran y con el tiempo pues se han ido desarrollando las diferentes plantas, creando en este caso paisajes no monoespecíficos, sino todo lo contrario, con diferentes especies. Porque esa es otra. Aquí ya podemos hacer lo que queramos, es decir, vamos a dedicar esta mesa jardinera a un determinado género o a una determinada zona geográfica o a una determinada tipo de roca. Sobre eso podemos jugar todo lo que nos parezca oportuno. Esto es un detalle de una mesa de estas jardineras, en los cuales, pues, sobre rocas cuarcíticas, pues de cuarzo y con cuarcitas aquí, pues encontramos diferentes plantas de sitios ácidos, Sedum anglicum, el que cuelga, y tenemos también Sempervivum vicentei, que es de sitios, pues eso, como digo, ácidos. Pero en esta misma se pueden colocar calizas y estas calizas pues poner plantas propias de este tipo de rocas.
En este caso estamos con areniscas. Esto es un sempervivum híbrido que aparece, también es un endemismo de la cordillera cantábrica. Es interesante porque una de las dos especies de las cuales resulta hibridada, pues ahora mismo, por lo que parece, no se encuentra en la cordillera cantábrica. Pero bueno, que en cualquier caso podéis ver que aquí, según la roca, pues podemos poner la planta que crece en este tipo de roca. Y hemos acabado. Sí. Hola Javier, Dime, Raúl. muy buenas. Nada, que sí que tenemos una pregunta aquí que ha llegado aquí ahora mismo, así que como ya has llegado al final, pues te la voy a trasladar, ¿no? Ya aprovechamos. Francisco Javier Caminero nos dice: muchas gracias por la charla, me ha parecido espectacular y muy interesante. Creo que este tipo de formaciones vegetales requieren de mucho gusto, lo pone entrecomillado, pero también de mucha dedicación. Dice: ¿cuál es tu experiencia en lo que se refiere al mantenimiento de estos micropaisajes? Dice: muchas horas, dice, y supongo que mucha paciencia. Pues paciencia sí, pero tampoco te creas tú que muchas horas. Es decir, estos micropaisajes, dedicándoles un ratito todas las semanas para quitarles la mala hierba que se pueda instalar y poco más. Riego, por supuesto, el riego para plantas que necesitan más agua, menos riego para otras plantas, un abonado más o menos anual y no mucho más, no mucho más. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. Si alguien se dedica a hacer este tipo de formaciones y luego las pone a la venta, tiene que tener en consideración que las personas a las cuales le venda estos micropaisajes, pues tienen que estar bien asesorados, porque si no, pues están destinados al fracaso. Pero bueno, no es cuestión, no es una cuestión de mucho tiempo, es una cuestión de mirar, de saber ver las cosas y de darse cuenta de qué es lo que la planta necesita en cada momento. Muy bien. Tenemos una nueva pregunta o comentario que nos hace Enrique Martín Bernal. Nos dicen: ¿existen viveros comerciales donde se pueden encontrar estas especies? Sí. Entiendo que es una pregunta que no... Sí, por supuesto. Sí, en el chat sí nos están diciendo Víctor Rodríguez y Luis Miguel que quieren la segunda parte también. Lo único que lo teníamos preparado para otro café forestal para el mes que viene, y además lo teníamos también en la encuesta hoy puesta, de esta que hacemos al finalizar, de si os apetecía el tener una segunda parte. A mí particularmente me ha parecido muy interesante, además unas fotografías, Javier, de lujo, o sea que me han encantado. Mira, nos preguntan por algunos viveros comerciales, si podrías decir alguno. No, vamos a ver, cualquier vivero comercial en España está... A ver, vamos por partes. Primero lo que decía Enrique Martín Bernal. Sí hay viveros donde conseguir este tipo de plantas, no todas las que aparecen aquí, por supuesto, pero, por ejemplo, yo he hecho especial incidencia en Ferero sempervivum, en sedum. ¿Por qué? Pues porque esas plantas son muy frecuentes en el mercado, incluso con muchísimas variedades comerciales, hay variedades de jardinería. ¿Por qué digo esto que ahora? Pues porque hasta hace unos años había muchísima más oferta. No sabemos qué ha pasado, seguramente es que la gente en España no tiene interés por este tipo de jardinería, la jardinería de rocalla. Como también he dicho antes, yo soy un enamorado de la jardinería de rocalla, me gusta realmente es la jardinería de rocalla. Esto es como si dijéramos un apéndice de la jardinería de rocalla. Y por eso he hecho especial mención a plantas alpinas, porque son las que son más fáciles de encontrar en el mercado. Realmente encontrar orostaquis y plantas que muchas que habéis visto aquí son complicadas de conseguir, evidentemente. Las hay. Hoy en día también hay una ventaja, que es que aunque no aparezcan en viveros por internet, con más caras o más baratas, podemos encontrar de todo. Otra cosa es que nos fiemos, porque hay un problema que yo siempre he visto en España, que es que hay muy poco conocimiento en este sentido y además hay muy poca profesionalidad. Es decir, es muy difícil encontrar un sitio donde tú te vayas a decir: mira, yo quiero un sempervivum pumilum. Y te dicen: sí, aquí tiene usted un sempervivum pumilum.
y eso tiene de pumilum pues lo que os puedo decir. Os venden lo primero que encuentran. Es decir, yo me he encontrado casos tan flagrantes como una determinada especie que no sabía en su día, un senecio que no sabía yo clasificar, era un senecio muy bonito para rocallas, que tenía la característica de que las hojas parecían de una campánula de estas de pequeñas campánulas, campanulitas de montaña, ¿no? Sin embargo, pues la flor era de senecio. Y preguntando en un vivero el nombre, porque no aparecía el nombre por ningún lado, pues me dije, es que le digo esto mismo, ¿no? Es que tiene estas pintas de hoja de campánula, pero no sé qué. Dice, claro, es que es un híbrido del género campánula y del género senecio. Y se quedó el tío tan ancho. Entonces quiero deciros con esto que en España todavía estamos a años luz de muchos otros países donde se cuida muchísimo más y donde se es mucho más exigente con los productores. Pero bueno, esto no significa que haya algo, que se puedan intentar efectuar este tipo de micropaisajes. Nos preguntan o nos dicen en qué lugares es habitual ver este tipo de contenedores que estén en buen estado. Me imagino que será para ir a visitarlos o para fijarse a partir de ahora, porque yo también me lo pregunto, Javier, es una cosa que, porque yo creo que en jardines botánicos sí que se ven en lugares a veces composiciones, ¿no? de este tipo, pero no sé en qué lugares más puede ser habitual, pero verlos así con ese detalle, con ese mimo que necesita un micropaisaje de estas características. Pues vamos a ver, en rocallas, pequeñas rocallas, se pueden ver en todos los jardines botánicos de Europa. Yo ahora voy a decir una cosa que podéis interpretar como una chulería, pero no lo es. O sea, estos micropaisajes, de hecho, el mismo nombre de micropaisaje, pues que me lo inventé yo, que me pareció que se tenían que llamar así. Yo empecé a hacer hace ya muchos años macetones en los cuales, desde niño además, siempre me gustó, imaginaos hace años, pues hacer pequeños micropaisajes. Empecé con crasuláceas, que eran las que tenía entonces más fáciles para reproducir, poco cuidados, es decir, el tipo de roca no se correspondía tampoco, y evidentemente eran crasuláceas procedentes de Sudáfrica, como son casi todas estas, y yo no tenía ni idea de en qué ámbito crecían, y además la literatura que existía al respecto era mínima, ¿no? Hoy en día es otra cosa. Entonces, yo me dediqué, pues ya no sabría decir cuál fue el origen, hace unos 10, 12, 15 años en el Jardín Botánico de Madrid, pues por mi relación con el director, con el conservador de Colecciones Vivas, Mariano Sánchez, pues no sé por qué, un día coincidimos y empezamos a preparar algún micropaisaje con algunas siempre vivas que había originalmente en el Jardín Botánico, más otras que tenía yo en mi colección propia, después también en una casa en Asturias, familiar, y bueno, pues esto ha ido surgiendo poco a poco. En el Jardín Botánico se creó una colección donde aparecen muchas de estas mesas jardineras y muchos de estos macetones que hemos visto hoy, pero yo a raíz de los cuidaba, por eso digo que no se necesita tanto, porque yo con media hora que me preocupaba de quitar malas hierbas y de ver problemas de plagas y enfermedades, media hora semanal tenía bastante, es decir, los sábados por la mañana los dedicaba a estos menesteres por mi cuenta de riesgo, gratis et amore. Pero ¿qué pasó? Que llegó la pandemia, ya no se podía ir, se fue dejando y me di cuenta de la pereza que me daba y del esfuerzo que representaba todo esto. Así que lo fui abandonando. Y claro, una vez que tú abandonas ese tipo de cosas y no hay la misma dedicación que había antaño, pues muchos de estos micropaisajes se han ido a garete. Ahora hay un intento de revitalizar esta colección en el Jardín Botánico, porque es que además hubo que cambiarlos de lugar, porque con la mala suerte de que el lugar donde estaban ubicados, que no estaba mal, es en el que luego se ha puesto la nueva cafetería. Con lo cual, bueno, ha sido un cúmulo de problemas que han dado lugar a que aquella colección pues haya ido perdiendo muchísimas especies. Como digo, Mariano Sánchez está dispuesto a revitalizarla y el problema es revitalizarme yo. A ver cuándo tengo tiempo para dedicarle y otra vez coger la inercia necesaria para hacer este tipo de cosas. Es decir, habrá que esperar un tiempo si esto sale adelante, pero casi todo lo que habéis visto aquí está ahora mismo, o mucho de lo que habéis visto aquí está en el Jardín Botánico de Madrid. Muy bien, pues merece la pena una visita, aunque solo sea para ver estos micropaisajes. Enrique Martín Bernal pregunta si hace falta un agua de una calidad especial para los riegos.
No, no necesariamente. Son plantas muy resistentes. Son plantas, ya digo, muchas de ellas, como los sempervivum, son siempre vivas, es decir, que difícil es matarlas. No, basta con regarlas, hay que tener cuidados, evidentemente hay que regar en el momento adecuado, hay que procurar no regar en exceso, no coger y decir, pues las voy a regar a todas igual. No, 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 aquí hay plantas que tienen unos requerimientos diferentes a otros. Es más, os voy a hacer una curiosidad. Aquí hay plantas que son de alta montaña, de muy alta montaña, que son menos resistentes a las heladas fuertes que plantas del mismo género más bajas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las que son de alta montaña se pasan la época de mayores fríos bajo una buena capa de nieve, bien resguardaditas a 0 grados. Sin embargo, las que están más abajo, en función de los años, esta capa de nieve fluctúa y pues te puedes encontrar con que no estén protegidas contra las temperaturas muy bajas. Eso parece una tontería, pero tiene su sentido. Pero por lo general son plantas resistentes que el problema fundamental, el factor limitador hoy en día es que cuando hablamos de plantas de alta montaña, que digo que es mi poco mi vicio, ¿no? Pero que podría ser otro tipo de plantas, el factor limitador fundamental es el calor. Aquí en Madrid, que es donde yo las estoy haciendo, el calor es lo que acaba. El propio calor, este año ha sido un año criminal, como todos sabemos, el propio calor y también, por supuesto, los hongos que con la humedad y este calor excesivo a veces se ceban en estas plantas. Pero bueno, tiene muchos enemigos. Aquí en el Jardín Botánico de Madrid el principal enemigo tiene 2 patas y es el ser humano bueno, que aquí todos los políticos y todos los banqueros y todos los funcionarios roban mucho, pero toda la gente que protesta luego no tiene ni el más mínimo inconveniente en llevarse todos los puñados de plantas que se encuentran en el Jardín Botánico. Es una cosa absolutamente demencial y además cuando les llamas la atención pues solo les falta pegarte, ¿no? Y te dicen que es que han pagado la entrada y que por tanto tienen derecho a llevarse lo que les dé la gana. Pero bueno, fuera ya de la idiosincrasia hispana en este aspecto, pues tenemos otros enemigos también de 2 patas y 2 alas, como que parezca mentira, son las urracas. Las urracas tienen una especial fijación con este tipo de plantas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque así como las palomas torcaces o las palomas o algunos otros otros pájaros, pues lo que hacen es buscar lombrices o buscar, pues no sé, cualquier tipo de larva que pueda interesarles para alimentarse, las urracas todavía no he acabado de entender qué es lo que pretenden llevándoselas y soltándolas donde les da la gana. Ese mi gran enemigo y mi gran frustración, el no poder pegarle 4 tiros. Claro. Muy bien. Víctor Rodríguez López nos ha hecho una pregunta aquí en el chat. Os recuerdo que hay que hacerlas en el botón de preguntas y respuestas, pero bueno, la leemos igualmente. Dice, ¿qué opinas de los musgos como elementos decorativos en cuadros vivos en interiores? Dice, ¿puede ser un elemento que desplace a todas las demás especies por su sencillez y facilidad de mantenimiento? Uf, yo es que no estoy demasiado de acuerdo con lo de la sencillez y facilidad de mantenimiento de los musgos. Los musgos, depende de la especie, en interiores no van bien. Los musgos, si la sequedad ambiental les sienta fatal, tienen una ventaja, que se recuperan bastante bien, pero yo en interiores la verdad es que no lo veo. Otra cosa es pues en terrazas, en sitios así, pero en interiores, no sé, no tengo experiencia, no me atrevo a decir mucho al respecto. Bien. Enrique Martín nos pregunta ahora por si nos podías indicar qué sustratos son los más aconsejados. Bien, los sustratos siempre tienen que ser sustratos que tengan una gran porosidad. Es decir, que el encharcamiento es el gran enemigo de la mayor parte de estas plantas. Entonces yo, por lo general, depende mucho de lo que disponga en el jardín botánico en un momento determinado. Que hay veces que, aunque os parezca mentira, pues faltan determinados elementos. Yo suelo, en función de la especie, claro, también depende de lo que tú conozcas de esas especies. Yo, por ejemplo, me he movido por el monte y sé lo que requieren, ¿no? O tengo más o menos una ligera idea de lo que requieren. Pero vamos, siempre tiene que haber una gran cantidad de arena, tiene que haber pues, sustratos comerciales, normales y corrientes para el abonado. Bueno, siempre además, incluso cuando haces la mezcla,
Los ingleses tienen la manía de darles números y nombres a estas mezclas. Yo las hago un poco de manera intuitiva, ¿no? Pero lo que sí que os quiero decir es una cosa importantísima, con independencia del sustrato, que, por cierto, voy a acabar ya a contestar a lo que me dice Martín Bernal. Siempre es interesante que cuando, aunque hagamos un sustrato similar, en el cual la porosidad o incluso que tengamos digamos, un sustrato comercial que tenga una acidez baja, si lo que vamos a plantar son especies calcícolas, conviene tener siempre arena caliza, procedente de canteras calizas. Entonces, mezclar con esta mezcla, con este sustrato, mezclar arena caliza. Es decir, yo siempre haría el mismo sustrato, que lo más importante es que físicamente tenga una buena porosidad, tampoco excesiva, pero que tenga una buena porosidad. Que cuando son plantas calcícolas se le añade parte de esta arena caliza, y cuando son plantas acidófilas o plantas que no les, o calcífugas, pues no se le añade. Pero lo que sí es muy importante es siempre la presencia de arena de río. Yo no soy partidario de las arenas estas finas tan bonitas de sílice, procedentes de cantera de caolín o de lo que sea, vamos, no, son de una textura mucho más fina y por tanto acaban a veces impermeabilizando el sustrato. Entonces conviene que sean los sustratos, siempre pongo por supuesto una capa inferior de arena de río. Y una cosa muy importante, siempre una vez que hayamos echado sustrato, conviene regar, una vez que estemos plantando estos micropaisajes. Esto ya lo veríamos en una charla, si es que os parece oportuno en su momento, una charla posterior, ya más práctica, sobre ejecución. Entonces, lo que siempre es muy importante es, una vez que ya hemos regado abundantemente, que todo el sustrato esté humedecido y además haya ya drenado, es sellar siempre con arena de río. Es la mejor manera de que posteriormente, cuando haya una cierta desecación o lo que sea, pues al regar no se salga todo el sustrato que se ha quedado seco y que sobrenade el riego. La arena de río es un sellante magnífico. Muy bien, buen consejo. Bueno, pues parece que no tenemos ya ninguna pregunta más, ni en el chat ni en el botón de preguntas y respuestas, así que por nuestra parte, nada más, Javier, agradecerte la charla de hoy, que con toda seguridad vamos a tener una segunda parte de la misma, en la que nos cuentes esas situaciones prácticas, ¿no?, de ejecución de estos micropaisajes. Y a todos los demás, invitaros al Café Forestal que vamos a tener la semana que viene, que va a ser sobre el índice de peligrosidad de incendio forestal que se emplea en Castilla-La Mancha como una herramienta para predecir el riesgo de incendios forestales, que creemos que es muy interesante que nos cuenten cómo lo están haciendo. Y nada más, encantados de haber estado un día más con todos vosotros. Hasta la próxima.